Antes de que existiera la escena indie como la conocemos, ya había pequeños estudios que hacían juegos imposibles con muy poco presupuesto. Uno de ellos es el caso de Renegade Kid. Fundada en 2007 por los devs veteranos Joel Watsham y Greg Hargrove, tenían un sueño claro: crear títulos originales, ambiciosos y técnicamente sorprendentes para la Nintendo DS, una consola familiar pensada para juegos simples, no para experiencias de terror psicológico o aventuras en 3D complejas. Pero eso no los detuvo. Su primer gran proyecto fue una propuesta a Konami: llevar Silent Hill a Nintendo DS. Dicha idea fue rechazada despectivamente por Konami, que no vio con buenos ojos a la pequeña desarrolladora y mucho menos su propuesta. Pero en lugar de rendirse, decidieron hacerlo por su cuenta. Así nació Dementium The World, un survival horror en primera persona, ambientado en un hospital psiquiátrico, lleno de criaturas grotescas y pasillos interminables, todo corriendo en un cartucho de DS. Visualmente era algo que nadie creía posible en esa consola. El resultado fue un juego de culto, que muchos de todas maneras llamaron el Silent Hill de Nintendo DS. Pero el camino de Renegade Kid nunca fue fácil. Después de Dementium, intentaron lanzar un juego inspirado en Super Metroid. Presentaron su idea a Nintendo, pero también fueron rechazados. De mejor manera que con Konami, pero rechazados igualmente. Una vez más, transformaron el no en una oportunidad. Y así nació Moon, una nueva IP de ciencia ficción que demostró su talento para los mundos en 3D. En apenas unos años, Renegade Kid había creado 2 sagas originales que desafiaban los límites del hardware y del mercado. Con el tiempo lanzaron Dementium 2, aún más ambicioso que su primera entrega. Sin embargo, los desafíos financieros terminaron pasando factura. El estudio se disolvió en 2016, pero su historia no termina ahí. Los fundadores siguieron caminos distintos, cada uno fiel a su visión. Watsham creó Atoy, enfocado en juegos 2D llenos de color y espíritu retro, mientras que Hargrove formó Infitismo, apostando por proyectos 3D más modernos y experimentales. 2 ramas de un mismo sueño: seguir creando experiencias sin importar los rechazos. Y así, casi 2 décadas después, Dementium The World Remaster llega a consolas y PC, trayendo de vuelta aquel experimento imposible que alguna vez quiso ser el Silent Hill de DS. Su creador Watsham dice que si el remaster tiene éxito, podría revivir toda la saga. Tal vez sea el cierre perfecto para una historia que empezó con un no, y que se convirtió en una lección sobre creer en tus ideas cuando nadie más lo hace. Y es que ser indie en la época de Dementium no significaba subir tu juego a Steam o una eShop. Significaba que debías tener la infraestructura real de un estudio, negociar contratos millonarios con editores, crear cartuchos físicos, pagar costes de distribución y luchar por el espacio en las tiendas. No había redes sociales para el hype, ni mucho menos métodos de autopublicación. Solo la fría burocracia de las grandes compañías, y Renegade Kid hizo todo esto con apenas un puñado de personas. Este es el legado de Renegade Kid, los indies antes de la escena indie actual, cuando ser indie era una locura. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el video, recuerda dejar un like y suscribirte. También te dejo estas sugerencias que seguro encontrarás igual de interesantes. Nos vemos.